Nuestro canal de YouTube, Conciencia y Salud WhatsApp, presenta Conversatorios. Hola, apreciado grupo Conciencia y Salud WhatsApp. Les habla la doctora Marien Vilela, médico integrativo funcional. En el conversatorio de hoy les hablaré de las personalidades de varios medicamentos homeopáticos en base a los 3 miasmas básicos o estados constitucionales heredados. Estos miasmas básicos son el miasma sórico, el miasma psicósico y el miasma sifilítico. En las enfermedades crónicas, todo médico homeópata debe estudiar minuciosamente en qué miasma está el paciente cursando su enfermedad. Se debe individualizar el remedio homeopático según la jerarquía de los síntomas generales, los síntomas particulares, los síntomas mentales, emocionales, las modalidades, los gustos, las aversiones, entre otras características, para así repertorizar y conocer el remedio homeopático de fondo y la secuencia de medicamentos homeopáticos en el tratamiento del paciente. El nombre de personoides homeopáticos lo denominó el doctor Fernando Rísquez, quien fue médico psiquiatra y homeópata venezolano. Fue mi profesor de la materia psiquiatría en el Hospital Clínico Universitario, Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, y uno de mis maestros de homeopatía en la Escuela Fundación Médica Venezolana de Homeopatía, en la cual me formé entre los años 1999 al 2002. En dicha escuela recibí el título de posgrado de homeopatía. Honro la memoria, la labor médica y docente del doctor Fernando Rísquez. El doctor Rísquez tenía una personalidad homeopática tipo Fósforus. En el anterior conversatorio, Personoides homeopáticos parte 1, mencioné la definición de miasma según el doctor Proceso Sánchez Ortega, eminente médico homeópata mexicano. El doctor Proceso Sánchez define el miasma al estado morboso, constitucional, heredado y heredable, originado por las supresiones arbitrarias y antinaturales de las enfermedades agudas y de los síntomas exonerativos del organismo. Los miasmas definen nuestra forma de pensar, de actuar y de enfermarnos. A través de la materia médica homeopática podemos estudiar las características del medicamento en su estado original y compararlo con el padecimiento del enfermo. También podemos estudiar todos los remedios y su patogénesis que contienen síntomas correspondientes a 1, a 2 e inclusive a 3 miasmas dentro de un único síntoma. Los remedios con una amplia experimentación pura presentan mayor cantidad de síntomas, por lo tanto, para un solo remedio podemos encontrar hasta 7 personoides diferentes. Podemos encontrar uno sórico, otro psicósico y uno más sifilítico. Los miasmas son, por lo tanto, distorsiones dinámicas de la personalidad. Podemos llegar a ver manifestaciones de síntomas mixtos, dando resultados a secuencias miasmáticas, que son combinaciones de miasmas. Por ejemplo, miasma sórico combinado con el psicósico, el miasma sórico combinado con el sifilítico, o el miasma psicósico combinado con el sifilítico, o si no, los 3 miasmas, es decir, el trimiasmático.
Por ejemplo, el medicamento calcárea carbónica está en la secuencia miasmática del miasma sórico. El medicamento pulsatilla está en la secuencia miasmática psicósica. Y el medicamento nitricum acidum está en la secuencia miasmática sifilítica. Y los medicamentos sulfur, silicia, licopodium, natrium muriaticum son trimiasmáticos, es decir, tienen los 3 miasmas. En la página párrafo 11, Organón de la Medicina de Samuel Hahnemann, nos dice que cuando una persona cae enferma, es solamente la fuerza vital inmaterial y activa por sí misma y presente en todas las partes del organismo, la que sufre desde luego la desviación que determina la influencia dinámica del agente morboso hostil a la vida. El principio vital únicamente en estado anormal es el que puede dar al organismo las sensaciones desagradables e inclinarlo a las manifestaciones irregulares que llamamos enfermedad. Pero como es una fuerza invisible por sí misma y solo reconocible por sus efectos en el organismo, sus perturbaciones morbosas únicamente las da a conocer por manifestaciones anormales de las sensaciones y de las funciones de aquellas partes del cuerpo accesibles a los sentidos del observador y del médico, es decir, por los síntomas morbosos y no de otro modo puede darse a conocer. En otras palabras, la energía vital, al sufrir el influjo de los estímulos dinámicos perjudiciales, se modifica. Entonces, el terreno ya no manifiesta el estado de salud, sino el de enfermedad. Son los miasmas, es la expresión adaptativa para buscar el equilibrio con el todo. La alteración de la energía vital en el ser humano debe ser comprendida entonces a través del principio del dinamismo mórbido, el cual queda enunciado así: todo enfermo posee un dinamismo mórbido que le es característico. Este principio fundamental en la medicina del terreno está representado por los miasmas y constituye toda la problemática de la enfermedad. Entonces, miasma es el término que se utiliza para designar las enfermedades del terreno. Ha sido empleado por Hahnemann y se define como la alteración de la energía vital. El estudio de los miasmas nos da elementos para la comprensión real del paciente, nos da los fundamentos para el diagnóstico integral, para saber cuál es el pronóstico y la verdadera posibilidad curativa o paliativa, pero con un sentido de trascendencia. A través de los miasmas reconocemos alteraciones de los órganos y también reconocemos anomalías de la expresión de la psique o del psiquismo. La enfermedad miasmática da la oportunidad al paciente para el cambio y que el paciente logre su integración desde su centro vital. En las enfermedades crónicas es importante ver cuál es el miasma o los miasmas que están cursando el paciente. A través del remedio seleccionado es importante que cubra las diferentes manifestaciones miasmáticas del enfermo. En esta situación hay que determinar el miasma a ser tratado para luego seleccionar los síntomas que está manifestando
el paciente y elegir el remedio más adecuado que cubra en su mayoría dichas manifestaciones. Los miasmas predisponen genéticamente a cada persona a desarrollar y padecer cierto tipo de enfermedad y a padecer ciertos síntomas en lo que se denomina en el lenguaje médico la diátesis, es decir, el terreno a enfermarse o la predisposición a enfermarse. Entonces, el ser humano hereda los miasmas en cierta proporción, pero con tendencia a menor grado que los de sus progenitores, de modo que cada ser humano tiene una carga de miasma heredada más la carga que adquirirá en el curso de la vida. 3 miasmas básicos predisponen al paciente a enfermar. Todos tenemos esa carga genética, todos tenemos nuestra memoria celular, esa información de cada miasma, y sobresale 1 o 2 miasmas de los otros que pueden permanecer latentes y nos da la predisposición a padecer futuras enfermedades. A continuación les voy a describir cada uno de estos miasmas. Empezamos con el miasma sórico. La sora es un desequilibrio dinámico de la fuerza vital, una hipersensibilidad a los factores patógenos que producen fenómenos exonerativos y que se cura por medio de procesos mucosos y cutáneos. La sora su nombre se deriva del griego sora, que significa sarna, mancha, pecado. Para el doctor Hahnemann significaba una diátesis o terreno infeccioso crónico debido a un agente infeccioso. ¿Cuáles son las características o las generalidades de la constitución sórica? La sora se caracteriza por la hiperfunción, la hiperexcitación, el trastorno funcional reversible, afecta particularmente la esfera psíquica sensitivo-emotiva. La sora suprimida desarrolla su energía patógena principalmente sobre el sistema nervioso central. El horario de agravación de los síntomas en un paciente de constitución sórica es al mediodía, con el sol. La agravación también ocurre durante la luna llena, antes de la menstruación, y mejora por la transpiración, por el llanto, por diarreas, por micciones abundantes, es decir, por eliminaciones fisiológicas. En cuanto a su mente, la constitución sórica, el paciente tiene gran actividad mental, ansiedad de todo tipo, tiene temores a la muerte, a las enfermedades, desesperado de curarse, temor a la noche, a la oscuridad, a los ladrones, al estar solo, temor a la multitud, temor al demonio, al diablo, temor a los espíritus, a los fantasmas que se le aproximen, temor a que ocurra una desgracia, temor a enloquecer, temor a las tormentas, temor a la pobreza. La constitución sórica tiene cierta depresión, melancolía, tristeza. El paciente sórico es brillante, activo, rápido en sus movimientos, descontento, insatisfecho, tiene ansiedad por su salud, es aprensivo, humor cambiante, sensación de que el tiempo pasa muy lentamente o muy rápidamente, es distraído, tiene ansiedad por el futuro, inquietud de la mente y del cuerpo, gran rapidez de pensamiento y de palabras, presentan alucinaciones de todo tipo, ansiedad súbita con fuertes palpitaciones. También el paciente sórico presenta vértigo en todos sus tipos y modificaciones, con o sin náuseas, deseo de estar quieto cuando está enfermo. Presenta cefalías frecuentes, habitualmente en las mañanas, que aumentan y disminuyen en intensidad con el sol. Es decir, se agravan al mediodía y cesan con el atardecer.
Las cefaleas vienen con náuseas, con vómitos, 1 o 2 veces por mes. Mejor está en el reposo y en el sueño. Cefaleas pulsantes, con cara roja, que mejoran con el reposo, con el sueño y aplicaciones calientes. La constitución sórica, el paciente presenta cabellos secos, sin brillo, quebradizos, que se vuelven blancos con mechones, caída de cabello por zonas, prurito de la cabeza, canas prematuras, caspa seca o costrosa con mucha picazón, erupciones eczematosas, secas, escamosas y tiña. El paciente sórico presenta trastornos siempre acompañados de prurito y de ardor, fotofobia por la luz diurna o solar, párpados pesados que se abren con dificultad y los dolores empeoran al mediodía. Presentan también, en cuanto a la visión, manchas delante de los ojos, moscas volantes, irritación de conjuntivas con deseos de frotarse los ojos, mucha picazón en las comisuras que no mejoran frotándose. Presentan sequedad, picazón, ardor de los ojos, ojo seco. En cuanto a los oídos, presentan oídos sucios, secos y escamosos en la entrada. También presentan tinnitus, sensibilidad a los sonidos, a los ruidos, dolor en los oídos, ciertas puntadas, sensación de hormigueo y picazón, varios sonidos y ruidos en los oídos. Presentan sordera de varios grados, con o sin ruidos, y también presentan inflamación de las parótidas. La constitución sórica, el paciente sórico también puede presentar sensibilidad olfativa muy aumentada, trastornos fuertes, dolores fuertes, con náuseas, vómitos, cefalea. Tiene cierta repulsión a la comida, desmayos, vértigos, epistaxis, sensación de sequedad en la nariz con sensación de que está tapada, olfato disminuido. Puede presentar cara pálida, cetrinas, terrosa, ojeras azuladas, oleadas de calor, labios rojos, piel seca, áspera y granulosa, de apariencia sucia y no lavada. Puede presentar también el paciente sórico aftas y estomatitis, ardor alrededor de los labios, sabor dulce o amargo, gusto amargo por las mañanas, con lengua cubierta de saburra amarilla. En cuanto a los deseos y aversiones, deseo de dulces, grasas, pasteles, ácidos, manteca, repollo y cosas indigestas y alimentos calientes. En cuanto al apetito, es anormal. De noche, después de dormir, después de comer, languidece antes de comer, postración, somnolencia, transpiración después de comer, hambre canina a la mañana temprano, con sensación de desmayo o borborismos en el abdomen, ganas de tragar alimentos pero sin apetito. El apetito es pronto saciado y también puede producirse falta de apetito. En cuanto a la parte del estómago, el paciente sórico presenta gran distensión, flatulencia con borborismos, eructos agrios, amargos, con pirosis, ardor, acidez, sensación de plenitud, deseos de condimentos y alimentos fritos y aversión por los hervidos. Toda clase de sensaciones tipo cefalea, flatulencia, cansancio, dispepsia, vómitos, palpitaciones después de las comidas. En cuanto a la parte respiratoria, el paciente sórico puede presentar tos seca, molesta, espasmódica, poca expectoración y es una expectoración a veces mucosa, poca. En cuanto al corazón, palpitaciones violentas, sensación de banda alrededor del cuerpo en la región cardíaca, opresión y ansiedad peor de mañana y dolores peor por el movimiento, por la risa o por la tos. Afecciones cardíacas por temor, disección, trastornos cardíacos después de comer o beber, palpitaciones estando acostados de noche después de comer, mejora eructando y puede presentar ansiedad y tristeza. En cuanto al abdomen, hay plenitud y distensión después de comer, sensación de banda alrededor del abdomen, borborismos, toda clase de dolores y sensaciones que mejoran por el calor y por una presión suave.
En cuanto a las diarreas por comer demasiado, diarreas acuosas, con alimentos indigestos, de olor ofensivo, con dolores cólicos, diarreas no debilitantes por susto, malas noticias, anticipación o por exposición al frío, peor por alimentos o bebidas frías, constipación pertinaz, heces duras, secas, alternancia de constipación y diarrea. En cuanto al aparato urinario, retención de orina, distensión de la vejiga en los viejos, sensación de constricción, micción frecuente, incontinencia por estornudar, toser o reír, después de fiebre aguda, sedimento blanco, la orina, amarillo, por fosfato y otras sales. En cuanto a los genitales femeninos, menstruaciones escasas, breves, intermitentes, dismenorrea en la pubertad y el climaterio, leucorrea y escasa. Manos secas, calientes, con ardor en las palmas y plantas, calambres en pantorrillas o en los pies, ardor en las plantas de los pies, con adormecimiento, sensación de frío. En cuanto a la piel, vesículas de sarna, con prurito voluptuoso, con ardor después de rascarse, peor de noche, a veces con secreción escasa, seropululenta o sanguinolenta. También se presenta en la piel de constitución sórica, el paciente sórico, pápulas pruriginosas, escamas o costras pequeñas y delgadas sobre la parte afectada, eczema papular, psoriasis y anhidrosis. Estás escuchando Conversatorios. En este segmento mencionaré algunos medicamentos usados en relación con la predominancia miasmática sórica. Entre estos medicamentos tenemos calcárea carbónica. En cuanto a este personoide homeopático o tipología, las personas son tranquilas, las personas calcárea carbónica son cautelosas, impresionables, muy sensibles, son retraídas, autocompasivas, ansiosas, temen al fracaso, son muy preocupadas, se obsesionan por todo. Esto genera irritación y desespero a quienes conviven con esta tipología, estas personas calcárea carbónica. También detestan ver situaciones de crueldad, injusticia y pobreza. En cuanto a las preferencias de alimentos y de bebidas, calcárea carbónica le gusta los alimentos dulces, las galletas, las tortas, los chocolates, las harinas en general, el pan. Le gusta también alimentos ácidos como aceitunas, encurtidos. Le gustan alimentos como la arepa, el arroz, alimentos como los huevos, las ostras y bebidas frías y el helado. Pueden gustarle también cosas raras como la tierra y tiza. No le gusta el café y la leche, ya que pueden provocarle trastornos digestivos. Tienen temores a la oscuridad y fantasmas, miedo al cáncer y a enfermedades incurables, miedo a la muerte, miedo a espacios cerrados, miedo a la locura, a la pobreza, a las tormentas eléctricas, miedo a los ratones. El personoide homeopático calcárea carbónica mejora al final de la mañana, es decir, los síntomas que presenten mejoran al final de la mañana. Con clima seco, empeora con el frío, con la humedad, empeora antes de la menstruación, empeora los síntomas después de transpirar o hacer un esfuerzo, empeora sus síntomas en la primavera, en la luna llena. En cuanto al aspecto físico, presenta sobrepeso u obesidad. Tiene buen apetito, tienen pereza, apatía general, suelen tener sudores en la cabeza, problemas óseos y articulares. Suelen también tener escoliosis.
Sus zonas débiles son los huesos y los dientes, los intestinos, la nariz, la garganta, los oídos, la piel y glándulas. Enfermedades tratadas con este medicamento calcárea carbónica se puede utilizar principalmente para tratar el desarrollo lento de los huesos y dientes, el dolor de los huesos y las articulaciones. Ayuda también a consolidar las fracturas y ayudan también en la dentición dolorosa de los niños cuando empiezan a salirle los dientes. Es eficaz calcárea carbónica en dolores de cabeza del lado derecho, también en infecciones del oído con supuración maloliente y las infecciones oculares, sobre todo del ojo derecho. Calcárea carbónica trata afecciones como eczemas, aftas, menstruación abundante y trastornos digestivos. Las personas que necesitan este remedio calcárea carbónica son personas ansiosas, se cansan fácilmente, son sensibles al frío y transpiran abundantemente ante el menor esfuerzo físico o mientras duermen. Tienen mal olor su transpiración y es abundante esa transpiración en el pecho y en la nuca. Sufren de estreñimiento y su orina siempre tiene un fuerte olor. Los síntomas mejoran al tenderse sobre el costado afectado, mejoran después del desayuno y también mejoran con el clima seco. El otro personoide homeopático que se usa cuando hay predominancia del miasma sórico es el personoide o tipología grafites, el grafito. En cuanto a su personalidad y temperamento, grafites son personas lentas para reaccionar a los estímulos externos. Los tipos grafites muestran poco entusiasmo por cualquier cosa que supongan un esfuerzo mental, son propensos a cambios de humor frecuentes, suelen ser gruñones al despertarse y agitados a medida que transcurre el día. Se vuelven irritables e impacientes al transcurrir el día. Se sienten desdichados y caen con facilidad en el desaliento, en la autocompasión y en el llanto, sobre todo cuando escuchan música. En cuanto a las preferencias de alimentos y bebidas, la personalidad grafitis le gusta las bebidas frías de sabor amargo y ácido. Le gusta la cerveza. No le gustan los alimentos dulces, no le gusta la sal y los mariscos. Son propensos a los dolores de cabeza si se saltan una comida. La carne de cerdo le cae mal, le provoca trastornos digestivos. Tienen temores a la muerte, a la locura, a las tormentas. Mejoran con el clima templado, pero necesitan aire fresco. Mejoran después de comer, mejoran cuando duermen y en la oscuridad. Empeoran con el aire frío y húmedo. Y también empeoran con las corrientes de aire. Le desagrada, en cambio, los lugares mal ventilados. Empeoran al acostarse sobre el lado izquierdo, empeoran por la mañana y por la noche. Empeoran con el uso de esteroides para evitar las erupciones cutáneas. Empeoran sus síntomas durante la menstruación y con los alimentos dulces y los mariscos. El aspecto físico del tipo grafites suele tener cabello oscuro, rasgos toscos, piel pálida, seca y áspera. La piel es propensa a agrietarse detrás de las orejas y las rodillas. También se agrietan en las comisuras de los labios y en las yemas de los dedos.
El cuero cabelludo presenta costras amarillas, puede ser escamoso y presentan picazón. Suelen tener exceso de peso, pueden ser obesos y sentir gran apetito. Se ruborizan o transpiran fácilmente y carecen de resistencia. Las zonas débiles del cuerpo de la tipología grafites es la piel y las uñas, también el metabolismo, membranas mucosas, costado izquierdo del cuerpo. Grafitis se usa para tratar algunas enfermedades de la piel, sobre todo el eczema, con supuración semejante a la miel, que se produce con frecuencia detrás de las orejas y las rodillas, también en las palmas de las manos y en los pezones. Este remedio grafites es apropiado para personas con desequilibrios metabólicos que pueden provocar trastornos en la piel, como la psoriasis, piel seca, agrietada. Se usa también en el tejido cicatrizante que se endurece. Se usa también para los queloides y formaciones anormales de las uñas, que son uñas gruesas, agrietadas y deformes. Se usa grafites para la obesidad. Grafites se usa también para tratar úlceras estomacales, para las llagas, la caída del cabello, los calambres, el entumecimiento de manos y pies. Grafitis también se usa en las hemorragias nasales y en las glándulas inflamadas. En el catarro suele ser acompañado ese catarro con eczema, y en las mujeres grafitis se administra en los casos de menstruaciones poco frecuentes, hinchazón de los senos y menstruaciones atrasadas con estreñimiento. Estás escuchando Conversatorios. El siguiente personoide homeopático que les voy a describir es el tipo Ignatia. En cuanto a su personalidad y temperamento, Ignatia tiene una extrema sensibilidad. Las mujeres Ignatia le resulta difícil expresar sus emociones, sobre todo si sufren una aflicción. El tipo Ignatia se comporta de forma contradictoria. Por ejemplo, se muestra perceptiva pero irracional. Espera que quienes las rodean sean perfectos y en consecuencia tienen una reacción exagerada e histérica. Ignatia es muy sensible al dolor, a los lugares repletos de gente. Ignatia es malhumorada, tiene una actitud crispada y puede reír y llorar al mismo tiempo. Si Ignatia es defraudada en el amor, les resulta difícil romper el vínculo con su pareja. En cuanto a sus preferencias de alimentos, le gustan los alimentos ácidos, los encurtidos, el vinagre, productos lácteos, manteca, queso y pan. Le gusta el café, pero le sienta mal. Le sienta mal también los alimentos dulces, la fruta y el alcohol. Ignatia tiene miedo a ser dañada emocionalmente, miedo a perder el autocontrol, miedo a lugares cerrados, miedo a multitudes y miedo a los ladrones. En cuanto a las características generales, Ignatia mejora con lo templado, mejora después de comer, mejora después de orinar, mejora al aplicar una presión firme, mejora con el cambio de posición. Ignatia empeora con el aire frío, empeora con los trastornos emocionales como la ira y la aflicción, empeora con el roce y las caricias, empeora con el olor del tabaco. En cuanto a su aspecto físico, Ignatia suele ser por lo general mujeres delgadas, de pelo oscuro, en ocasiones con el rostro hundido, labios agrietados, círculos azulados alrededor de los ojos
y una expresión tensa. Tiene tendencia a parpadear, a suspirar y a bostezar, todo lo que indica que les resulta difícil liberar sus emociones más profundas. Las enfermedades tratadas con el medicamento Ignatia son las del resultado de alteraciones emocionales extremas. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, el duelo, un shock, una ira, la represión de los sentimientos. Es un remedio clave para la aflicción en general, para el duelo y para cambios de humor, histeria y también para el insomnio. Ignatia mejora los estados emocionales como el llanto súbito, la autocompasión, sentimientos de culpabilidad, respuesta reprimida ante la ira o la violencia, temor a ser considerado muy enérgico, impulsivo. Se usa también en la depresión y en la preocupación. Ignatia es eficaz también para los dolores de cabeza que empeoran al acostarse sobre el lado dolorido y que producen la sensación como si se introdujera un clavo en la cabeza, esa misma sensación. Ignatia también se usa para los dolores de cabeza nerviosos debido a alteraciones emocionales, para dolores de cabeza infantiles que empeoran con la cafeína y mejoran con el calor. Ignatia mejora los síntomas contradictorios, por ejemplo, los dolores de garganta que mejoran con la ingestión de sólidos y las náuseas y vómitos que mejoran después de comer. Ignatia se usa en la tos con picazón de garganta, en la fiebre con escalofríos que producen sed. Se usa en los desmayos, en situaciones de claustrofobia, en la sensibilidad al dolor. Se usa Ignatia en el intenso deseo de comer alimentos raros como tierra, tiza, durante una enfermedad. Se usa Ignatia en el dolor abdominal superior. En las mujeres, la Ignatia se usa en el prolapso del recto, acompañado de dolor agudo ascendente. Se usa en los espasmos uterinos dolorosos durante la menstruación, es decir, dismenorrea. Se usa en las hemorroides, en el estreñimiento provocado por una alteración emocional, y también se usa en la falta de menstruación, en la amenorrea. Personoide homeopático Nux vomica, usado en predominio del miasma sórico. En cuanto a la personalidad y temperamento, las personas del tipo Nux vomica son personas ambiciosas. Le gustan los desafíos y la toma de decisiones y a menudo ocupan puestos de gerencia, de dirección y puestos empresariales. Nux vomica es muy mental y verbalmente ágil y se expresa con gran claridad e ironía. Son impacientes y estallan en ira con facilidad. En su impulso por alcanzar logros, pueden consumir alcohol, café o drogas para facilitar su desempeño o para relajarse. Suelen tener un fuerte impulso sexual. Cuando están enfermos, Nux vomica es muy descortés y responde con brusquedad. En cuanto a las preferencias de alimentos y de bebidas, el tipo Nux vomica le gusta los alimentos suculentos y grasos. La carne grasa, la crema, el queso graso. Les gustan el alcohol, el café, los alimentos condimentados, el curry, el picante. Todos estos le caen mal.
Tienen miedo al fracaso en la profesión, tienen miedo a la muerte, miedo a espacios públicos y multitudes. Nus Vómica mejora con lo templado y con la humedad. Mejora al acostarse, mejora con la siesta o después de dormir bien. Mejora por la noche, mejora al aplicar una presión firme, mejora con el lavado o las compresas. Empeora con el clima frío, empeora con el clima seco, invernal o ventoso. Empeora con el tacto, con el ruido. Empeora entre las horas 3 a 4 de la madrugada. Empeora después de comer, después de alimentos condimentados y con el agotamiento mental. El aspecto físico de Nus Vómica son personas delgadas, de aspecto tenso, arrogantes y con aire irascible. Son propensos a tener arrugas en la cara y se enrojecen cuando se ponen nerviosos. Tiene la piel del rostro color cetrino, amarillento, y círculos oscuros debajo de los ojos. Las zonas débiles de Nus Vómica es el estómago, los intestinos, el hígado, pulmones y el sistema nervioso. Nus Vómica trata enfermedades de trastornos digestivos como las indigestiones, vómitos, diarrea con calambres abdominales, náuseas con dolor cólico, estreñimiento y hemorroides que producen contracción rectal, es decir, tenesmo rectal. La Nus Vómica se administra en los casos de hipersensibilidad extrema e irritabilidad. Las personas que necesitan Nus Vómica se sienten frustradas cuando sus expectativas no se cumplen. Entonces se enferman y se ponen nerviosas cuando reprimen la ira. Esto hace que consuman demasiados estimulantes, lo que provoca entonces insomnio. Esos estimulantes es café y alcohol. Nus Vómica es buena para los resfriados con congestión nasal por la noche y nariz goteante durante el día. Se usa también en la gripe con fiebre y músculos adoloridos, rígidos y temblorosos. Se usa cuando hay tos seca o acompañada de náuseas y cuando hay tos que produce picazón y dolor de laringe. Nus Vómica se usa también en las migrañas, en los dolores de cabeza debido a una resaca o la cefalea que se siente como si se clavara un clavo en los ojos. En las mujeres, la Nus Vómica se administra en casos de menstruaciones prematuras, abundantes o irregulares y cuando hay mareos antes de la menstruación. También se utiliza para tratar la cistitis, las micciones frecuentes, los calambres y los mareos matinales durante el embarazo y dolores de parto. Estás escuchando Conversatorios. Estos son algunos medicamentos homeopáticos usados cuando hay predominancia del miasma sórico. En el próximo conversatorio, Personoides homeopáticos parte 3, les explicaré el miasma psicósico y algunos de los medicamentos usados en ese miasma cuando cursa con el miasma psicósico y también el miasma sifilítico. Concluiré para la próxima parte, la parte 3 de personoides homeopáticos, los medicamentos trimiasmáticos, es decir, que van bien para el miasma sórico, para el miasma psicósico y para el miasma sifilítico.
Muchas gracias por su atención. Estoy a la espera de alguna pregunta, inquietud, duda. Buenas noches. Será hasta el próximo conversatorio. Gracias por tu presencia y en conexión para el próximo conversatorio.